Bienvenidos un día más a mi canal. Soy Yolanda de Creados con Pasión y en el vídeo de hoy vamos a realizar este bonito cartel veraniego haciendo decoupage. Si os gusta la idea, quedaos a ver el vídeo. ¡Comenzamos! En el vídeo de hoy vamos a utilizar esta bonita servilleta. La vimos cuando hicimos el haul de materiales de Con Idea de Manualidades y Labores. Desde un principio tenía muy claro en qué la iba a utilizar, y es en hacer un bonito cartel de estilo veraniego. Os dejaré todos los enlaces a los materiales que utilicemos en este vídeo en la cajita de descripción y en el primer comentario. Y sin enrollarme mucho más, vamos al lío. Preparar este tipo de madera ya visteis lo fácil que es en el vídeo del cartel rústico que preparamos para Navidad. Simplemente se pegan entre sí con cola blanca los distintos palitos de madera y por detrás, como soporte de refuerzo, 2 palos más. Y ahora lo voy a pintar con pintura en un acabado parecido o similar al fondo de nuestra servilleta, con un blanco roto. Le daremos 1 o 2 manos hasta cubrir bien la madera. La madera la he lijado un poquito, tiene muy buen acabado y por tanto no es necesario insistir en exceso. Le daremos una primera mano de este color y lo dejaremos secar. Finalmente le he dado 2 manos de pintura y ahora, para quitar el pelillo que suele soltar este tipo de madera tan finita, le vamos a pasar una lija por encima para quitar imperfecciones, rebabas, pelitos que suelen salir, etc. y dejar la superficie lisa y preparada para el siguiente paso. Lo siguiente que voy a hacer es como un falso decapado. Voy a aprovechar este pincel que está todo despeluchado para hacerlo. Y como color, este azul turquesa que veis, que se parece mucho a los tonos que tiene el diseño de nuestra servilleta. También podríamos usar un pincel de cerda dura o un pincel en abanico. Y vamos a hacerlo de la siguiente manera. Voy a coger un poquito de pintura, descargarla en un papel o en un trapo para que no tenga el pincel mucha carga y pasarlo de manera lineal a lo largo de todas las tablillas de nuestro soporte. Y vamos dejando en unos sitios más carga de pintura y en otros menos, como si lo estuviéramos desgastando. En lugar de utilizar una lija, lo vamos a hacer así, manchando la madera. Y como veis, lo hago en pasadas largas, de arriba hacia abajo. Y en los travesaños marcaremos en sentido horizontal un poquito la madera. Por supuesto, este efecto lo haremos por delante y por detrás, para que todo nuestro trabajo sea homogéneo. La verdad es que esta técnica es muy agradecida y nos permite manchar sin mucho detalle, ni perfección. Y cuando creemos que ya tenemos nuestra tablilla marcada y pintada, lo dejamos secar. A continuación vamos a marcar o envejecer todas las líneas que quedan entre la madera. Para ello voy a utilizar una pintura acrílica en color marrón chocolate y un pincel de cerda dura. Descargamos muy bien de pintura nuestro pincel y en la unión de cada 2 tablillas vamos pasando nuestro pincel a pequeños circulitos, de manera que se vaya manchando nuestra madera. Insistiremos también en las uniones de los travesaños y por supuesto repetiremos esta acción por detrás de nuestro cartel. Y aquí, como tenemos las 2 maderas que atraviesan nuestro cartel con un pincel tipo liner y la misma pintura marrón chocolate muy aguada, vamos a manchar esas uniones para oscurecerlas un poquito más. Ayudándome de una toallita húmeda de bebé normal y corriente, iré retirando el exceso para que se quede esa mancha de envejecido que queda más marcada por unos sitios que por otros. No tenemos que olvidarnos de los bordes de nuestro cartel, que también tienen sombreado. Nos metemos de lleno en el decoupage. Para recortar uno de los 4 diseños que tiene la servilleta, voy a utilizar un pincel humedecido con agua, para que los bordes creen esa pelusilla que haga que nuestro diseño se integre mejor con el fondo. Así que voy humedeciendo los bordes para recortar
el diseño que vamos a pegar. Una vez que tenemos recortada la servilleta, ya sabéis que tenemos que quitar las 2 capas no impresas del papel de celulosa de la servilleta y quedarnos con aquella que tiene el diseño. Por supuesto, los bordes laterales que están cortados también los voy a humedecer un poquito y quitarle la mínima cantidad de papel o de diseño posible para que se integre mejor. Para pegar nuestra servilleta al soporte voy a utilizar el medium para decoupage de la marca Artist Chromatica. Extiendo una mano de cola por la superficie que va a ocupar nuestro motivo y a continuación coloco el diseño de la servilleta centrado. Estiro un poquito con los dedos para que no se queden muchas arrugas o bolsas de aire y a continuación coloco un film protector de plástico por encima. En este caso es una hoja normal y corriente de archivador. Y con los restos de servilleta que acabamos de retirar voy presionando del centro hacia afuera por toda la superficie para quitar arrugas y burbujas de aire posibles que se hayan formado, insistiendo bien en todas las partes para que se quede bien adherida. Y a continuación levanto el plástico protector. Ya veis que ha quedado perfecta. Para proteger la servilleta le daremos de nuevo una mano del mismo medium para decoupage por encima y dejaremos secar. Esto no puede quedar así. Vamos a integrar el dibujo. Y aquí es perderle un poco el miedo al color. Como veis en mi paleta tengo distintos colores que creo que pueden formar el tono de fondo de la parte inferior de la servilleta. Blanco, amarillo, un tono crema muy clarito y verde. Y ayudándome de un trocito de esponja, a pequeños toquecitos voy a intentar imitar el tono del fondo de la hierba. Yo os diría que perdierais el miedo, porque es más fácil de lo que parece. Simplemente es ir combinando un poquito colores y tonos que creemos que lleva el dibujo para intentar imitarlo. Y cuando creo que más o menos está el tono de fondo, lo dejo secar. Le voy a pasar por encima una lija suavemente por toda la zona que acabamos de pintar para desgastarla un poquito y que se integre mejor. Y ahora ya, con un pincel liner y haciendo una mezcla de colores terrosos, verdes, marrones, un poquito de blanco, quizás un poquito de negro, vamos a hacer esa hierba que aparece en nuestra imagen, a pinceladas largas y muy finitas, hacia arriba, libremente, porque yo creo que estas espigas o hierba las mueve el viento. Empezamos siempre de abajo hacia arriba, para que la parte fina de nuestro trazado quede en la parte superior y que en todo caso la carga de pintura quede abajo. Haremos alguna espiguita en la parte de arriba y si nos equivocamos no tengáis miedo, con una toallita de bebé humedecida pasamos por encima si nos hemos equivocado y borramos esas líneas. También podemos hacer las líneas un poquito más finas aclarando los bordes con el tono del fondo que le hemos dado. Y yo creo que así queda nuestro cartel totalmente integrado con el fondo. Pero le falta algo y yo le voy a poner unas pequeñas mariposas de papel revoloteando por encima. Y para ello voy a utilizar estas pequeñas mariposas. Ya las utilizamos en el vídeo donde hicimos este bonito colgante camafeo y pendientes a juego con resina. Yo voy a recortar 3 de distintos tamaños y colores que creo que le van perfectas. Apuraré en recortar bien las figuras y para matizar los bordes y que no se vean tan blancos y se integren mejor en todo el conjunto del cartel, voy a entintar los bordes de las distintas mariposas. Yo voy a utilizar esta tinta de scrap que también utilicé cuando hicimos las gorgeous, pero vosotros podéis utilizar, si no tenéis esta tinta, pintura acrílica en tono marrón muy descargada. Y como las piezas son muy pequeñas, voy a darle la tinta con este pequeño tampón de esponja. Solo me resta darle un poquito de volumen a las distintas mariposas. Humedezco un poquito por detrás el papel, mínimamente,
apenas un poquito de humedad que se queda en la yema del dedo. Esto va a facilitar que el papel coja forma. Para ello voy a utilizar estos buriles, que tienen la cabeza gordita y redondeada. Voy a colocar las mariposas sobre la palma de mi mano. Desde mi punto de vista, la mejor almohadilla del mundo. Y a continuación, con la cabeza del buril, iremos dando forma, primero por detrás de nuestra figura y para terminar, por delante y en el centro, de manera que nuestras mariposas parezcan que van a echar a volar. Y antes de pegar nada sobre nuestra superficie, la voy a barnizar. Voy a utilizar este barniz acrílico en acabado satinado, también de la marca Artist. Y protegeremos el cartel por delante y por detrás. Ya han secado las 2 capas de barniz que le he dado con pincel a nuestro trabajo y a continuación con silicona caliente voy a pegar las 3 mariposas que hemos creado. Apenas una gotita en el centro de la mariposa y colocamos sobre el cartel. Mirad qué bien quedan y qué volumen tienen. Pues bien, terminada la decoración, vamos a pasar a pegarle un trocito de cordón rústico por detrás para poder colgar nuestro cartel, si es ese nuestro deseo. Yo voy a utilizar este cordón de yute o tipo arpillera, le voy a hacer unos nudos en los extremos, a colocar una gotita de silicona en el travesaño y pegamos. Podemos hacer el cordón más o menos largo en función de lo que queramos. Y así hemos llegado al final del vídeo de hoy. Espero que os haya gustado y entretenido. Muchas gracias a todos los que me seguís semanalmente. Y si eres nuevo o nueva por aquí, te invito a que te suscribas al canal. Es totalmente gratuito. Podrás hacerlo si activas el botoncito rojo que aparece debajo de este vídeo. Si además activas la campanita que está al lado, te llegará una notificación cada vez que suba un nuevo vídeo y de esa manera no te perderás nada. Y si te gusta la idea, puedes regalarme un dedito arriba y compartirla con tus amigos y seguidores en redes sociales. Me ayudarás y animarás a continuar y seguir creciendo. Muchísimas gracias. Y ya sí que sí, no os doy más el tostón, me despido. Hasta la semana que viene, que volveremos con nuevas y creativas ideas. ¡Chao!